Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Nuevamente acá en nuestra clase de álgebra, en nuestra sesión 19, vamos a tratar el interesante tema de factorización y vamos a tocar un método, empezando por el método de factor común. Veamos en qué consiste la factorización, ¿no? La factorización es un proceso que consiste en qué cosa. No, yo tengo un polinomio ya saben es una expresión donde vamos a encontrar signos de adición y sustracción. Entonces, como una suma o sustracción de términos algebraicos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una factorización nosotros esa expresión se va a transformar en un producto donde va a estar indicado factores que se les llamará factores primos porque ya no se van a poder reducir más. Entonces una expresión o es decir un polinomio, si nosotros lo transformamos en factores primos, estaremos factorizando, ¿no? Esa es la idea de factorización, de ahí viene su nombre de factor, ¿no? Convertir una adición, una sustracción en factores. Ahora veamos, hay varios métodos para factorizar y es muy indispensable conocer o saber la factorización porque eso nos va a permitir en ejercicios posteriores hacer muchas simplificaciones. Una expresión que la tenemos muy extensa la podemos reducir en factores y posiblemente se pueda reducir, ¿no? Es decir, que se pueda dividir o encontremos factores que se pueden eliminar, ¿no? Si estamos trabajando una situación eh, de fracciones racionales, por ejemplo. Entonces, un primer método es el factor común monomio. Entonces, esto se aplica cuando los términos tienen alguna o algunas variables en común. Cuando digo en común significa que está en se repite igual en cada uno o en varios términos, como en esta expresión. Tengo el siguiente polinomio y lo que está acá subrayado con rojo es una variable, ¿no? Con su exponente igual que se repite en estos tres términos, por lo que yo puedo factorizar, es decir, aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces acá yo tengo x cuadrado, no voy a eliminar el x cuadrado en estos tres y me va a quedar y, me va a quedar más m y me va a quedar menos p. Entonces acá ya está factorizado y hay dos factores, ¿no? Y tenemos sus factores primos. Ahora, cuando nosotros ya tenemos los coeficientes, ¿no? Y más variables, entonces ¿cómo vamos a factorizar? De la siguiente manera. El factor común va a ser la variable que que sea común a los términos y que tenga el menor exponente. Ese es con respecto a las variables. Y con respecto a los números, tenemos que aplicar nuestra aritmética y vamos a hallar el máximo común divisor. Y es como se procede. En este ejemplo, tenemos que el máximo común divisor de 15, de 30 y de 60 es 15. Es decir, este 15 divide exactamente a 15, a 30 y a 60. Ya, por una parte ya tengo el máximo común divisor. Ahora quiero con las variables. Vemos que en la variable está x a la octava, x a la séptima y x al cubo. Entonces,
de las x, la que tiene menor exponente es x al cubo. Entonces, este es mi factor común. ¿Por qué? Porque la variable es común a los tres términos y tiene el menor exponente. Entonces, el factor común va a ser 15x cubo. Entonces, yo como hallo este factor común, ¿no? O como voy a factorizar dividiendo, ¿no? Este factor común entre cada término, como se observa acá, ¿no? Voy a dividir y así voy a obtener mi máximo, mi factor común monomio. Ahora tenemos el factor común polinomio. El factor común polinomio es cuando ya no voy a factorizar una variable, sino un polinomio. En este caso, tengo n, un polinomio que está con las variables x y y, vemos acá. El factor común es un binomio, x menos y, x menos y. Entonces eso es lo que lo factorizo, ¿no? X menos y, como que lo anulo, me queda 6 y me queda menos m. Entonces acá ya está factorizado este polinomio. Y luego ya otro término es agrupación de términos. Cuando yo tengo varios términos desagrupados, ¿no? Desagrupados, o sea, lo que tenemos que buscar es agrupar, ver cuál me conviene. Entonces vamos a aplicar una o dos veces el método de factor común. Por ejemplo, yo puedo agrupar a x con mx y my con ay. Entonces voy a aplicar dos veces el factor común. Si aplico factor común en x, va a quedar a más m por x, y acá va a quedar a más m más y, o que multiplica con y. Y luego acá ya aplico factor común polinomio. Entonces, el factor común polinomio sería a más m, y el otro factor sería x más y, ¿no? Entonces son tres métodos o tres formas diferentes para factorizar empleando el método de factor común. Bien, estimados alumnos, espero que esta clase introductoria sobre factorización les sirva para que tengan una base y podamos resolver más ejercicios prácticos. Como repito, este es un tema muy importante en el área del álgebra porque nos va a permitir más adelante operaciones grandes, nosotros las vamos a poder simplificar en factores y posiblemente podamos reducirlos, ¿no? Entonces, gracias por su atención.